Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos haciendo el capítulo 155 de Entre Viñetas y es el último capítulo de esta temporada en donde vamos a estar hablando de todo, sin filtro. Tenemos un capítulo ardiente, literal. Sácatelas. Y el día de hoy estamos muy bien acompañados, como siempre. Obviamente estamos en compañía de nuestro querido amigo DJ Mike, que nos saca al aire desde Saturno, en este caso, porque no le está llegando mucho la señal. No. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Las vicisitudes de sacar un programa por Zoom. Bien ahí. No. Y sobre todo con Víctor Tango Romeo, ¿no? Es maravilloso. Maravilloso. Y tenemos ese estado para rato. Sí, junto con DJ Mike nos acompaña nuestro gran Lotso, que ustedes ya lo acaban de escuchar. ¿Cómo está, amigo Lotso? Pulent Oso. Pulent Oso. Buena. Y ¿Qué tal, también cabros? ¿Qué tal? Bien, pues, amigo, bien. Aquí estamos listos y dispuestos. También nos acompaña nuestro querido amigo Seba, que también está listo y ya conectado para poder estar con nosotros. ¿Cómo está, querido amigo? Aquí preparando la libreta para anotar cualquier cosa fuera de mi conocimiento. Qué cosa interesante. Cualquier cosa interesante. Así es. Chale. Oye, y también se nos comienza, bueno, ya estaba conectado hace un rato atrás, pero ya se comienza a instalar nuestro querido Tenemos amigo lápiz y Keita. papel. ¿Cómo está, querido amigo? ¿Cómo le va? Bien, recién llegando a mi hogar, así que todo bien. Voy a lavarme las manitos, así que voy y vuelvo. Ya, Muy haga bien, saludos. 3312, vaya a hacerlo automáticamente. Es mozo. Lo veo en un rato. Vale. Perdimos el contacto directo en la Keita House, pero momentáneamente, pero eso es La momentáneo, Keita después va a volver. House. Mientras tanto que Keita se va sumando entonces a este panel, recordarles obviamente que estamos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Y ¿quién me está levantando el dedo, querido Dark Braverinis? 24 segunditis. No, lo que pasa es que iba a decir, no sé si alguien con el comentario de Seba, de la Keita House, no sé si alguien lo asoció con la mansión Playboy. Ah, No. No, Uf. no sé hasta Puede qué tener punto, algo oculto pero- ahí. No tengo la mente tan torcida. Nah. Puede haber Ahora te algo hacía el oculto ahí. cucho. Solamente dije eso. Bueno. Ah, bueno. Chicos, huevo. bueno, como les comentaba, estamos en sintonía de www.radiohoy.cl y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Y también estamos a través de nuestras plataformas, en el Facebook Entre Viñetas, en el Instagram Entre Viñetas CL, el Twitter con el mismo nombre, Entre Viñetas CL, y con el hashtag Somos Más Que Solo Cómics, haciendo este nuevo programita y el último de esta temporada, donde nos vamos a separar nada más por 2 semanas, para que en abril nosotros ya volvamos con toda la fuerza y todos los bríos para poder traerles lo mejor de la cultura pop. Y para eso también estamos en compañía de nuestros amigos, obviamente de nuestras redes sociales, que son @Nación Geek Chile, que el día de hoy obviamente también nos están acompañando, como han sido compañías desde el primer capítulo o la primera temporada, bien digo, de Entre Viñetas. Y si ustedes tienen ganas de tener la polera del personaje de turno, el personaje que está rompiéndola en las redes sociales, si quieren tener poleras de Shingeki no Kyojin, de Haikyuu, de Banana Fish, pueden tenerlas porque pueden ingresar a @Nación Geek Chile y verificar los productos y el catálogo que tienen en Nación Geek Chile, bien digo, porque ellos te ofrecen los mejores productos y accesorios de la cultura pop. Porque lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo encuentras en Nación Geek Chile. Y ya dicho eso, tenemos que comenzar a darle un contexto al tema del día de hoy. Ya hemos hablado de un montón de géneros de narrativas de anime y de manga, pero no habíamos hablado de este tema que es
candente. Es un tema delicado que hay que tratarlo con altura de miras, obviamente por el horario en el cual estamos saliendo al aire, pero para más usted puede ver justamente Diablo Señorita, que ahí no hay ningún problema de decirlo con todas sus letras. Pero en este momento lo vamos a tratar con toda la delicadeza posible. Porque es un género complejo. Es un género complejo que a más de alguno en algún momento debió haber incomodado o incluso... A mí no vengáis con eso a más de uno. A todos. Y si no, derechamente, usted en algún momento le dio uso a este género. Así que, ya hemos hablado del shoujo, ya hemos hablado del shonen, ya hemos hablado del yosei, pero no hemos hablado del hentai. Hoy día nos ponemos... Todo el mundo conoce la palabra, todo el mundo ha visto por lo menos uno. Y el que te diga que no, miente como si no hubiera un mañana. Es más falso que promesa de político. Descaradamente mentiroso. Te pasa el desgraciado. Más falso que ese acento caribeño. Hagamos un poco el desglose de los géneros, porque claramente tenemos que hablar un poco de eso, tenemos que dar una explicación y un contexto acerca de eso. ¿El Lotso está levantando la mano? ¿Qué dice, un momentito, amigo? Yo creo que primero es necesario explicar en realidad de dónde viene la palabra con H. Sí, hentai. Sí. Bueno, en este caso, si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra, hentai, en su origen japonés, quiere decir pervertido. Todo lo que usted utilice con la palabra hentai o haya un personaje hentai es porque efectivamente es pervertido o tiene ambiciones perversas. Cochinón. Dentro del lado carnal. Es un cochinón. Entonces, este género es denominado... no sé si decirle porno dentro de lo que es la animación y el manga, el anime y el manga, pero... Yo diría que estarían incluidos como dentro de esa categoría. Exacto, sí, siento que está dentro de esta misma categoría de pornografía. Si no está ahí, explícito. pega en el palo. Si no pega ahí, está en el palo. Yo diría el ángulo. ¿Palo de pinilla? Yo diría que pega en el palo y entra. Ni siquiera como que pega el palo y sale. Y con un tiro con chanfle. Todo está bien hasta esa referencia. Tiro con chanfle y a la chilena. Bueno, ¿por muy, qué? Muy por la Virgencita de Guadalupe. ¿Por qué decimos que pegan el palo y entra? Porque claro, efectivamente es pornografía animada y gráfica, donde los personajes claramente tienen relaciones explícitas de sexo. El tema, a diferencia un poco de lo que podría llegar a ser la pornografía, es que efectivamente existe un marco argumental que va de la mano de todo lo que va sucediendo en la historia, a diferencia del porno normal, que es como llegar y hacerlo. En este caso, el hentai va un poco más relacionado a un marco argumental y en donde se va desarrollando una historia donde ocurren actos sexuales habidos y por haber. Hay que hacer también una diferencia en relación a que existe también un género que sería el ecchi, donde existen indicios de escenas eróticas o con gran cantidad de bromas de connotación sexual. Ese sería el ecchi, no sería algo explícito. Exacto. El ecchi justamente también va en relación a lo que es el hentai, como dice el Seba, que es un poquito más sugerente. Porque el ecchi, en este caso, es un diminutivo de lo que es hentai, ocupando solamente la primera letra de la palabra. Entonces, el hentai es como el género más grande, y el ecchi pasa a ser justamente esta versión un poquito más soft de lo que es el mismo género, en donde es mucho más sugerente, no hay tanto contenido explícito, pero sí se ven algunos deslices de generaciones por ahí. La idea es básicamente sugerir, en cierta manera. Exacto, no es contenido puro y duro, por decirlo de alguna forma. Sí, interesantes palabras con la forma en que lo dice. Hay que ver una cosa de que también... Qué mala elección de palabras en ese caso.
Sí. Igual tomando en cuenta lo que mencionaba el Panda del marco argumental, también está el hecho de que al ser obras de ficción se logra aprovechar esto dentro de la trama, haciendo realidad situaciones que no se pueden dar directamente en una obra pornográfica actuada. Todas las cosas que se puedan ocurrir, y eso da también para que existan gran variedad de estos, tomando en cuenta algunos gustos especiales para filias y un gran etcétera, que eso se nos escapa un poco de las manos para esperar. O sea, tenemos que explicarlo de todas formas, pero dentro de los cánones del horario que nos lo permite. Claramente después podemos hacer un especial después de las 10 de la noche sin ninguna complicación. Pero en este momento podemos tratarlo de forma un poquito más, con mucho más tacto. Como usted lo decía en la promoción, querido Seba. ¿Podemos salir vivos de esto sin ser censurados? No sé, queremos que sea el último episodio de la temporada, ¿no? Que sea el último episodio del programa. Exacto. Real. Se fue fuera aquí, Carlitos. La idea es justamente poder explicar de buena manera lo que es este género del hentai y cómo en este caso, no sé si explicar de cómo se fue masificando, pero sí efectivamente cómo fue marcando también una tendencia y que dentro de todo también fue marcando a las generaciones, porque hubo un momento que hubo un boom del hentai, que fue justamente a mediados de los 90, a principios del 2000, si no me equivoco, que de pronto comenzaron a aparecer materiales de las series que nosotros normalmente veíamos que no eran hentai, que eran shonen, que eran shoujo, pero que también empezaron a aparecer estas versiones en su modo hentai. ¿Cuál es el nombre de ese género? Están los doujinshi. Los doujinshi, que serían cómics de publicación propia, donde también tenemos de distintos tipos, donde básicamente está como los que se crean peleas que nunca existieron, y también existen los que le colocaron muchas más hashes al título de lo que tenía originalmente. Esto entraría como en la misma categoría del... Esto entraría como en la misma categoría del fanfiction. ¿Sí? Sería fanfiction. En la misma categoría, sí, por definición. El lado oriental. Porque al fin es un, más que fanfiction, es un autopublicado. Ya. ¿Y en qué se diferencia? Es un fanzine, al fin y al cabo. O sea, que el manga sí o sí ya está por una casa editorial. Incluso está por una revista. Sí, pero acá es como cuando existían estas ferias de fanzines o de revistas autopublicadas. Claro. En este caso, cuando es porque el doujinshi, el doujinshi... Dale, Keita. No sé si puede... No, es que no sé si se escucha mal por el internet o no. La diferencia es que un doujinshi puede o no ser un fanfiction, porque puede ser una historia original. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Cachai? Puede ser una historia original. No cae dentro tampoco de la categorización de manga, porque no está dentro de un contexto de revista o de editorial. A la larga es netamente autopublicado. O sea, soy yo, Christopher Marque, o Keita, haciendo un cómic, un cómic propio, pero por mi cuenta. Ya se entiende. O sea, a diferencia del fanfiction, que justamente pasan los fans por esa edición, podríamos decirlo, y ellos son los que también lo conforman. En este caso, como es un autopublicado, yo como Panda genero el producto y lo por las mías. No me baso tampoco en lo que es el consumo de fans. Interesante. Así es. Hay que tomar en cuenta de que también existe en distintas versiones. Existe los doujinshi, que sería la versión en cómic, que también son el material original para después tener una animación. Pero si vamos un poco más atrás, tanto en el tema como del origen, en Japón existe desde hace mucho tiempo, como en todas las culturas, la ilustración erótica de todo tipo.
Claro, o sea, ahí después en el bloque japonista también nos va a estar acompañando y nos van a dar el contexto histórico, porque como bien dice Seba, el tema de la connotación sexual en el arte también tiene siglos de historia, no es solamente ahora con el manga o con el anime, sino que pasa desde hace muchas décadas y cientos de siglos atrás. Sí, sí, por ejemplo, hay cosas que llaman mucho la atención. Existen situaciones que se llegan a prohibir con ilustraciones sumamente simples y antiguas que llegan a tener incluso como este efecto, no me acuerdo bien, no sé si era como, se llamaba como efecto Mónica Lewinsky o era como de que, pero básicamente de que si tú prohíbes algo como que termina siendo más masificado. Bueno, siempre el género humano ha tenido esa complicación con las prohibiciones. Pero quiero dejarles pensando una cosa. Existe una ilustración que tiene el nombre de El sueño de la esposa del pescador. ¿Ya? Y básicamente este fue la cuna de gran parte de las animaciones con utilización de tentáculos. Claro. Para las personas que no conocen el contexto de la pintura, justamente es una pintura de una mujer que está haciendo, no sé si, no es violada, pero sí está teniendo sexo con un pulpo, con un calamar gigante. Y esta no es una pintura, no es una imagen nueva. Estamos hablando de algo que ya tiene 207 años. Es del año 1814. Entonces, tenemos este tipo de influencias con ese nivel de antigüedad y más. Para pensar a cómo se ha llegado ahora a la cultura de la pornografía ilustrada. Claro, qué interesante, o sea, que toques ese punto. Es un tema que viene desde hace muchas décadas atrás, como bien lo dice Seba, y que también ha ido marcando también un poco lo que es la cultura japonesa en lo que es relación al anime y al manga, porque, como bien dice Seba, esta pintura de El sueño de la esposa del pescador es de 1814, y al día de hoy seguimos viendo grandes géneros de hentai o de contenido erótico japonés, donde también se va dando este tema del sexo con animales. Por ejemplo, en 1986, uno de los mangas que tuvo gran popularidad con respecto al género, que es el Urotsuki Doji. El Urotsuki Doji era justamente también un manga erótico, un manga hentai, donde se trata sobre una extraordinaria criatura que debe llegar a la Tierra y que es una especie de dios que rompe barreras a través de la paz de tres mundos, el de los humanos, las bestias y los demonios. Y en este marco argumental ocurre de todo. De todo. Con eso te lo digo todo, así, absolutamente todo. ¿Cachai? Entonces, es un género que se va dando y que dentro del contexto de la pintura que nos narraba Seba, se crea un manga también y un anime relacionado también al uso de tentáculos como elemento sexual. Entonces, los japoneses nos han venido ilustrando desde hace bastante rato con el tema. De hecho, con respecto a esta ilustración, como decía, respecto como a asuntos de ilustración, hoy en día también tenemos como el sucesor de este arte erótico, que es la regla 34. Defínale a la gente qué es la regla 34. A ver, hace mucho tiempo atrás, en la cuna de todo como la perversidad de Internet, llámese 4chan, surgieron una serie de normas, medio en serio y medio no, donde ejemplificaban las reglas del Internet. Por ejemplo, la regla 34 argumenta que si existe X cosa, lo que sea, existe una versión porno de eso, sin excepciones. Exacto. Regla 35, si no existe, es tu deber crearla. De hecho, también la regla 63 indica de que cada cosa con un género tiene
el equivalente, pero en género opuesto. Ah, claro. Entonces, en base a eso, es por eso que también hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar artistas digitales que incluso pagan sus cuentas gracias a esta regla 34. Y la peor parte es que no les va mal. Es que a la larga yo creo que llegamos a un punto dentro de lo que es esta era de las comunicaciones y dentro de esta era virtual, y que todo es pornificable a la larga. Como bien lo dice la regla 34, si efectivamente existe un material, hay porno de ello, y sin excepción. Entonces, en este caso, el anime y el manga también se hace mucho más fuerte y mucho más grande a la hora de poder generar contenido hentai. Ahora bien, dado de que el hentai tiene como el vacío legal donde es fantasía y a la vez es solo un dibujo y no creo que te puedas acercar por un dibujo, pero estamos en una época muy extraña. Justamente hay muchos que pagan una buena suma a estos artistas digitales por justamente cumplir alguna de sus fantasías y bueno, es un dibujo, así que ¿quién soy yo para cuestionarlo? De hecho, tiene mucho sentido porque nosotros hemos visto y conocemos a ilustradores que les piden las llamadas comisiones. Y estas comisiones son derechamente hacer lo que el cliente pida, por obviamente esta suma de dinero a la hora de dibujar. No es que el artista vaya a hacer cosas con el cliente, es ahora ojo ahí. relacionado al dibujo. Ahora ojo ahí, porque también el mismo ilustrador tiene, todos los ilustradores tienen como reglas o excepciones que no hacen en sus dibujos. Exacto. Algunas son, por ejemplo, no sé, dibujar menores de edad. Otros dibujar varones, porque, bueno, allá tú, es cosa del artista y si tú le pagáis ya es tu problema. Pero se entiende la idea. Sí. Pero también esto ocurre, digamos, como habíamos dicho, la base son los cómics y después se pasa a la animación. Y esto también se ha visto desde antes en Japón, por ejemplo, que aproximadamente por el 1985 fue en que se logró vender la primera OVA hentai. Mira. ¿Ya? Y fue interesante. Se tienen como algunas dudas entre algunos títulos, pero se dice de que, por ejemplo, que la primera colección de OVA hentai se llamaba Lolita Anime. Y tenía una mezcla de distintos fetiches que mencionaba el Lotso, como por ejemplo Yuri, BDSM y Lolicon. Cosa que igual, como se mencionaba, es posible considerando el tema de la animación y el tema también de la ficción que se tiene acá. Se tienen como ciertos permisos. Mira, No acá tenía encontré un dato interesante, porque a este autor nosotros lo conocemos por otras obras. Y el pionero en el mundo del manga erótico, del hentai, échale nombre. Nosotros lo conocemos por el género mecha. No es nada más y nada menos que Go Nagai. ¿En serio? Efectivamente, Go Nagai fue el pionero en el mundo del manga erótico con la obra humorística Harenchi Gakuen en 1969. Aparte, la fecha lo acompañó. Fue severamente criticada de vulgar e implicó protestas por asociaciones o comités de madres de familia. Me imagino. Exactamente igual que ahora, ¿verdad? Tal cual. Y este Harenchi Gakuen es un manga creado por Go Nagai, que fue uno de los primeros mangas publicados por la Shonen Jump de Shueisha y que fue considerado como un one shot y también considerado como uno de los pioneros en el manga erótico. Hay algunas imágenes ahí en Google si es que las quieren buscar, y efectivamente no es el mismo producto que nosotros estamos acostumbrados a ver después de los 80, que era un producto quizá un poco más cuidado, un poco más profesional, por decirlo de alguna forma.
sino que como efectivamente cabe los reclamos de las madres de familia eran bastante más vulgar, era mucho más sucio, por decirlo de alguna forma. Más nasty. Sí, era como más sucio, digámoslo, tal cual. Oye, Hola. hola, doctor. Doc. ¿Cómo está, amigo? No quería interrumpirlos. No, por favor, nunca es una interrupción. Bueno, saludos a todos, saludos Nico, Seba, a Dar, Brother Ninis, 24 segunditis. Puta, ¿cuándo va a tener un nombre más decente como para presentarlo en la familia, en sociedad? Presentarlo en una reunión. Ahí se va a ocurrir algo para el segundo bloque. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos Echi. cansados, llegando Claro. recién de actividades varias. Y bien, pues. Último día, nadie se enoja. Último día nadie se enoja. Deja. Oye, bienvenido, querido doctor. Oye, hablando un poco también de lo que es Go Nagai, aparte de habernos introducido Haren Shigakuen, y obviamente nosotros lo conocemos por Mazinger, por Devilman, él también, dentro de este género del ecchi, también estuvo con Cutie Honey. Cutie Honey era también una especie de Sailor Moon, por decirlo así, una especie de Sailor Moon, pero que era un androide. Era un androide que era una especie de Magical Girl que se transformaba y le daba conceptos así como de chica con poderes. Y ella también era muy, muy sensual, muy provocadora. Y muy poca ropa, salía a detener al monstruo de turno, y este monstruo de turno terminaba rompiéndole las vestiduras y terminaba luchando. Convenientemente. Obviamente. Así que Go Nagai, aparte de entregarnos grandes títulos de lo que es mecha y de otros tipos de géneros como son demonios, terror, ciencia ficción, también incursionó mucho en el ecchi, y de hecho yo creo que el 60% de su obra está relacionada a lo que es el ecchi. No necesariamente al hentai como tal, pero sí está dentro de lo que es el género de la provocación. Así que harta pega tuvo el hombre en la década del 60-80, entre esas décadas. Otra cosa más para agradecerle. Bueno, fue Otra pionero cosa en más muchas para cosas. La verdad sea dicha. Oigan, chicos, tenemos Es que verdad. comenzar a despedir el primer bloque. Ya son las 7:01. Se pasa volando cuando estamos conversando y tenemos esta conversación tan interactiva. Pero vamos a volver junto con los chicos de Japonistas, que también nos van a entregar harta información acerca del contexto cultural del hentai y del ecchi, como bien lo veníamos planteando ya con Seba. Así que nos vamos a separar por breves minutos y vamos a escuchar, obviamente, de la gran banda sonora de Neon Genesis Evangelion, Fly Me to the Moon de Claire, acá en el Entre Viñetas, porque somos más. Más que solo cómics. Volvemos al capítulo 155 de Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Nos acompañan ya en este segundo bloque nuestros queridos amigos de Japonistas. Nos acompaña Consuelo Leighton, Melissa Durán y nuestro profe Paulo Delgado. ¿Cómo está, querido Paulo Senkai? Hola, bien, gracias por la pregunta. Ya iniciando las teleclases, el telestudio, el teletodo y todo. Pero bien, sobreviviendo. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, aquí con este tema polémico dentro de lo que es la cultura japonesa y lo que es el anime y el manga, que es el hentai. Hoy sí no podrían haber elegido otro tema más ameno, apto para todo público y la familia y los abuelitos en la casa. No, Es el último capítulo y nadie se enoja. Capítulo final de temporada, había que tratarlo como correspondía. Bueno, Había que darle como correspondía. Mira, teníamos el tema de la cancelación esta semana y podríamos hablar de eso, las cancelaciones. Mira qué coincidencia. Mira qué coincidencia. De hecho, ayer estuvimos hablando justamente un poco de lo que era en el Diablo Señorita acerca de la cultura de los furros. Y también pasó, obviamente, también la cancelación de Pepe Le Pew por ahí en la conversación. Así que fue bastante entretenido. Y más encima una cancelación que nunca fue. Claro. Sí. Hace rato que no lo... Bueno, Pero- y antes...
Dele nomás, querido Pablo. Pensar, uy, los veo pegados, ¿ustedes me miran? ¿Me ven bien a mí ustedes, verdad? Sí, te vemos bien, te vemos bien. Ah, ya. Es que tuve también problemas hoy día con internet, entonces me aseguro, si los veo pegados, les pregunto. Entonces, antes de comenzar a conversar con ustedes sobre este polémico tema que atenta contra la moral, las buenas costumbres y las creencias más conservadoras de la gente, tengo que presentar aquí, bueno, en primer lugar a Meli, que ya la conocen. Meli, que yo creo que aquí una de las que más sabe entre los japonistas de hentai. Ella ha tenido varias charlas y conversatorios por el Instagram de japonista. Y tenemos aquí a nuestra nueva miembro japonista, Consuelo Layton, que ya la conocíamos del año pasado, bueno, hace un par de años en realidad. Ella también es historiadora, profesora, así que aprovecho aquí también de darle la bienvenida y qué bueno que nos acompañe en este episodio de Entre Viñetas, Consu. ¿Cómo estás, Consu? Bien, súper entusiasmada con este tema, porque más encima, como ahora estoy rematando mi tesis de magíster, que estudia básicamente la influencia del anime en Chile, este tema es realmente atingente, considerando que hace un par de años Pornhub generalmente hace todo el tema de los estudios de cuáles son los tipos de pornografía que consumen de acuerdo a ciertos segmentos, y curiosamente en Chile el hentai se consume con alta frecuencia. Entonces, en vista y considerando eso, lógicamente esto lo hace más atingente a mi tesis. Así que muy interesada sobre este tema, así que con unas ansias increíbles de escucharlo. Así que los dejo a ustedes para que me den todo su input y obviamente lo voy a incorporar. Cierto. De hecho, el último año he visto que Chile es el país que busca más hentai de este juego de Blizzard. ¿Cuál es el último Overwatch. Busca harto hentai de Overwatch. Y este año creo que vi que busca más hentai de Pokémon también. Eso ya se pone raro ahí. Hablando de los Jijinka. Es que eso ya hablando de los Jijinka, no sean todos. Miren qué curioso. Pero eso es lo que algo siempre me he cuestionado. O sea, me llama la atención. Así como en la pornografía hay parodias de película o parodias de series populares, qué sé yo, en el hentai corre la misma lógica. Puede haber, por ejemplo, de acuerdo a un anime que es relativamente popular, existir una parodia en versión hentai. Diré dos palabras. Evangelion. Perfecto. No lo quiero googlear. No lo quiero googlear. Yo tengo otras dos palabras. Así. Sí, existe la parodia, existe la fantasía dentro de los mismos anime que nosotros vemos que no son hentai. Existe esa, no sé cómo podríamos decirlo. ¿Más cochinón quizá? Claro. Más pervertido. Sí, versión de los fanáticos, así. Y con los mismos personajes, claro, lo hacen fanáticos muchas veces. Sí. De hecho, muchas veces se cumple de que los artistas digitales dan justamente este tipo de ilustraciones. O bueno, más bien alguien paga para que las haga. Sí, pero independiente de eso también está el tema de los que son autores de una obra y cuál es su opinión frente, por ejemplo, que se hagan desde ilustraciones o historias con este tipo de connotación o este tipo de picardía. Hay algunos que están en contra y otros que están a favor, así como que adelante. Ahí te estás refiriendo un poco al caso del que tuvimos un par de semanas atrás de Evangelion, cuando los mismos de Gainax dijeron por favor a los fans que no hicieran sus parodias eróticas con sus personajes. Pero fue básicamente más de 20 años tarde. Un poquito tarde la advertencia. Lástima que no existía Twitter en ese entonces para haber advertido antes. Qué pena. Pero este tipo de cosas es característico de Japón por el hecho de que ellos son muy herméticos hasta dentro de las cosas sentimentales. Sí, entonces tratan de explotar esa parte y no hay como una restricción respectivamente sobre este morbo, porque en realidad lo que se vende más que nada es morbo, más que pornografía. Esa es la diferencia, yo creo, del porno occidental. Creo que van demasiado de la mano personalmente. Sí. O sea, existe dentro de la pornografía y en general dentro del hentai las variaciones entre vainilla y chocolate. Me atrevería a decir que Japón es más chocolate que vainilla. ¿Cómo así? Vainilla, desarrollate.
A ver, el concepto de vainilla y chocolate es básicamente en lo que es más suave y lo que es más fuerte o duro. Intenso. Es así de simple. Ah, claro, como lo que pasa con el fenómeno lolicón, que eso ya... Ya pasa a ser ya llega a niveles chocolate por el tema fuerte que está tomando. Incluso incluso ya exactamente, para filias más extremas. Gore, incluso algunos ya hoy hard, más lemon. Mientras que la vainilla es todo lo contrario, es lo más tierno, lo más suave, son relaciones heterosexuales tipo hasta chollo podría decirse. Todo muy cute. Todo muy cute. Exacto. Sí, que Oye, y hablando de eso, oye, se me vienen puras noticias raras a la mente. Hablando de eso, de lo que dijo Keita del chocolate y vainilla, el año pasado, hablando del hentai más fuerte, ¿cómo no recordar esta emblemática serie Boku no Pico, tan impactante para varios? El año pasado justo salió una noticia sobre eso. El autor, unos estudios de animación dijeron que iban a relanzar ese anime, ahora en HD, una reedición casi de lujo para los fans. Entonces hay gente comprando ese material. Si van a lanzar una versión HD y remasterizada, es como, claro, se vende y ahí caemos en lo que decía Consu del morbo. Claro, es que yo, por ejemplo, me pasó un poco esa cosa que yo me empecé a fijar en distintos foros, blogs, Facebook, qué sé yo, que había así como, oye, ¿alguien me puede recomendar un anime? No sé qué, y no falta el que ponía Boku no Pico, Boku no Pico. ¿Qué es eso? Yo, pero ¿qué es eso? Sí, también he visto que pasa eso. O sea, hay Y yo así, no. Hay memes que confunden Boku no Pico con Boku no Hero. Ah, sí, ese es el punto, porque ese justamente ambos Boku aparecieron casi en la misma época. Sí. Entonces de pronto teníamos a Boku no Hero con Midoriya haciendo las de héroe, y teníamos a Boku no Pico haciendo todo lo que tú crees que está haciendo. Claro. La escena del helado. Un cheque ahí entre ambos Boku. Mira, nosotros dentro de otros programas que tenemos, como es Diablo Señorita, logramos hablar un poco más sin censura acerca de todas estas cosas y lo hemos abordado. Yo solamente dije helado, Seba. Están haciendo más héroes. No, mira, dentro de las restricciones que tiene Japón, una de estas es como la pornografía. Es súper, tienen, ¿cómo se llama? Leyes que impiden mucho la pornografía explícita. Como no en Occidente. Entonces ellos, más que nada de personas, en real. Entonces ellos, dentro de lo que era dibujo animado, tenían como esa libertad de crear. Pero igual ahora, hoy en día, ya tienen como esas restricciones también dentro de lo que es la animación. Por ejemplo, no pueden mezclar... Sí. Sigue, Meli, sigue. ¿Meli? Ahí se pegó. No pueden ver, por ejemplo, los animales. Claro, lo dentro de la animación. Es que ahí quería ir un punto, porque está el caso del hentai de tentáculos, que es un vacío legal para no utilizar animales, efectivamente. Claro. ¿Se fija? Pero hay algo como un animal humanizado. Es que también está el caso de los demi-humanos, que ya incluso, o sea, hay como una pseudo categorización entre lo que es un demi-humano y un furro, que es un animal con características humanas, y un demi-humano que básicamente es un ser extra especie, que puede ser una lamia, un centauro, que tiene características humanas, mitad para arriba, mitad para abajo. Hagamos una diferencia, Zootopia y Thundercats. ¿Cómo? ¿Zootopia qué? Zootopia y Thundercats. Sí, pero igual hay una diferencia porque pero a pesar de todo, Zootopia igual son animales humanizados. Sí. Claro, pero no es un animal... entra lo que es la diferencia, un poco lo que decía el Keita, que tiene características humanas, versus el demi-humano, que efectivamente es un humano con características. Que es mitad y mitad. No, que es mitad y mitad. El demi-humano es mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí. Y Beastars que ha estado sacando harto material también. Zootopia y furro. Sí. Eso cae dentro de la categoría de furry. Oye, ya que Meli sacó el tema de la... Sí, ¿y ese anime que está nombrando Paulo es? ¿Sí, Meli? No, es que ese anime que estaba diciendo tú causó eso contra de lo que ellos estaban, por ejemplo, mucha polémica en vistas.
Y además que la mostró la plataforma Netflix al mundo con traducción y todo. ¿Sí? Y doblado al español incluso. Claro. Sí. Lo que está diciendo, para complementar lo que dice Meli, esto del tema de la pornografía y el hentai en Japón, claramente tiene hay varios años ya en Japón, y como dijo Meli, esto se ha ido regulando, hay toda una normativa también, por eso aquí en Occidente ven mucho hentai, la típica censura, o está en blanco, o está en cuadrito negro, o está pixelado. Pero efectivamente, aquí yo estuve investigando un poco, porque nunca le había puesto mucha atención a este tema legal. Y aquí estoy viendo que en el año 1907, recordemos que ahí todavía está el famoso periodo Meiji que hemos citado una y otra vez acá en el programa, cuando Japón estaba en su periodo de modernización y buscaba asimilarse a los países occidentales, estaba organizando sus códigos penales y sus leyes. Entonces ahí sale un artículo en el Código Penal japonés de 1907, artículo 175. Dice acá, cita, obviamente está traducido: una persona que distribuya o venda una escritura, pintura u otro objeto obsceno, o que lo muestre públicamente, será castigado con prisión o fianza. Lo mismo aplica a la persona que lo posea con intenciones de venta. Entonces ahí ya encontramos una primera, bien ambigua en todo caso, bien abierta, restricción a cierto contenido erótico ya en el siglo XX. Por supuesto, esto quedó muy abierto y nos faltan los autores y los artistas que empezaron a irse por los vacíos legales, y igual hubo producciones. Pero ya en el siglo XX Japón paró ahí un poco la atención para empezar a regular este material que ya estaba siendo popular con los chunga, que ahí Meli nos puede explicar mejor el chunga, un derivado del ukiyo-e. Claro, porque por ejemplo, las leyes se van dando mientras se va dando estos problemas, ¿cierto? Pero Japón tiene una historia, pero mucho atrás, sobre la pornografía en dibujo, como lo que hablaba Paulo, que en chunga. Entonces de aquí ya viene del siglo XVII, podríamos decir, que ellos vienen con este contenido a través de la estampa japonesa, y que se llama chunga, es su versión erótica. Hay algunas series o películas que muestran este tipo de cosas, y son tesoros nacionales hoy en día, sí, estos dibujos. Y nos muestras como un japonés, por ejemplo, teniendo relaciones, o una geisha teniendo relaciones con un pulpo, que es como el cuadro más famoso, o sea, la silografía más famosa. Lo que conversábamos en el bloque anterior, claro. Es el cuadro del sueño de la esposa del pescador. Claro. Eso en esa época igual estuvieron con estas normativas de que no se podía divulgar, entonces se daban o se vendían así de la forma clandestina. Era muy, muy clandestino. Pero... Uy, lo pegaste. Meli, sí. Se me pegó. Se hizo igual famoso. Y lo otro... Ahora sí. Ahora sí, Meli. Ahora te escuchamos. Ya, la característica de estos dibujos es que los miembros de las personas, o sea, son excesivamente grandes, ¿entiendes? Es como los aparatos reproductores son excesivamente grandes, los genitales, no podía acordarme el nombre. Y eso es como la gracia dentro de esa pornografía en dibujo, que estos genitales son muy grandes y tienen como estas fantasías también. Y ya en esa época ya había normativas que lo negaban la distribución. Eso, lo que está contando Meli, eso es tan antiguo que viene el chunga. Si lo estiramos al presente, ese es uno de los motivos por el que las producciones de hentai actual tratan de evitar la censura. Por eso mismo muestran a muchas chicas con proporciones irreales en el hentai, para mostrar ya que esto es fantasía, ojo, esto no es real, como no existen proporciones así que sí podemos producir este tipo de material para que no nos censuren. Y eso es una herencia del chunga, como dice Meli, esta desproporción y cuerpos muy exagerados y erotizados como una forma de evadir la censura. Así que... Sí. De hecho, hay diferentes tipos de clasificación. El chunga está también... no recuerdo bien el nombre, pero es también dibujos, por ejemplo, de samurái que entre hombres tienen como su
su versión erótica entre ellos. ¿Ah? ¿Homoerótico en este caso? Claro, erótico, pero tiene un nombre, pero no lo recuerdo en este momento. No, o sea, es proto-yaoi al fin y al cabo. Claro, es como que de ahí también, pero tiene como su propio nombre ese tipo de dibujo, que son solamente samurái, que también es erótico. Oh, esa creo que no he visto. Y tiene sus clasificaciones. Bueno, Melissa, yo no sé si tú sabías que, por ejemplo, en relación a lo que comentaban de esta silografía con los tentáculos, hay una parodia bien curiosa que aparece en Food Wars, precisamente en el anime, en el primer capítulo. Shokugeki Porque no claro, Soma. o sea, las personas que entendemos sobre estos temas, nosotros vemos a una niña probando un plato asqueroso, en este caso que era tan rancio, que ella siente que como que se siente violada por un pulpo y aquellos que nos manejamos en todo este tema sabíamos perfectamente a qué se le estaba haciendo referencia. Qué específico. Entonces, ahí uno puede al tiro conectar. Entonces, claro, me vino a la cabeza a propósito de lo que comentaba Keita del proto-yayoi. Hay que especificar en este caso que Shokugeki no Soma, Food Wars, como se conoce también, es un anime que y es un manga y anime que utiliza la excusa de la comida para situaciones orgánicas. Muestra erotismo. Todo el rato. O sea, literal, y cuando Soma crea sus aberraciones culinarias, tanto al principio como al final del manga, al principio era un pulpito chiquitito, después crecía y al final ya es un kraken. Pero hay que tomar en cuenta que comer es un placer, po. El comer es un placer y está dentro del pecado capital que es la gula también, po. A eso va también. Eso también, o sea, va muy de la mano con el hecho de que muestran el comer como algo placentero, como algo que te puede llegar a un estado placentero similar al sexual. Oye, al hablar de eso, todo este rato me hace bulla decir, espero que no me cancelen por esto, que es como la versión japonesa de Como agua para chocolate. ¿Verdad? Es una mezcla entre Como agua para chocolate y cualquier programa de Gordon Ramsay. Ah, ya atiné, qué bueno. Qué buena referencia, Keita. Oigan, chicos, son las 7:29, tenemos que hacer la segunda pausa del día de hoy, obviamente en compañía de nuestros queridos amigos japonistas y el equipo del Entre Viñetas, haciendo este capítulo 155 hablando de hentai. Pero para poder irnos a la pausa vamos a ir con parte de la banda sonora de Robotech. Vamos a escuchar a la preciosa Lin Min Mei escuchando My Time to Be a Star acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Cuando ya son las 7:36 minutos de este día, viernes 12 de marzo, capítulo final de temporada de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo, en compañía del equipo de japonistas. En este capítulo especial, hablando del hentai, de su historia desde la cultura japonesa y cómo se fue derivando también a lo que es el anime y el manga. Y también conversando algunas cosillas entre medio en pausa comercial, que eso va a quedar para nosotros, no se lo vamos a decir. No se Real. Vamos a salir con video prohibido de Entre Viñetas con jabonistas, sí. Vale. El Mike no está grabando el Zoom. Tranquilo, Guruguru. Igual nos falta decir lo principal de lo que significa la palabra hentai, que en realidad es esta pornografía. Es la palabra pornografía. De hecho, nosotros tenemos clasificación, por ejemplo, para mayores o que tiene contenido pornográfico en XXX, ¿cierto? Para ellos H. Claro, exacto. Y es lo que comentábamos también un poco en el primer bloque, haciendo el desglose de lo que eran los géneros. Y hablábamos del hentai y del ecchi, que justamente era esta derivación también de lo que es el hentai como tal. Esta separación, justamente. Pero dentro de todo esto y dentro de todo este género, también están los fetiches y los géneros literarios del hentai. Como es podríamos decirle, el hentai regular, entre comillas. Está el yaoi, está el yuri, están los tentáculos, como lo decíamos hace un rato atrás, está el futanari, está el eroguro, también hablamos del loli,
Hay un montón de géneros que también se derivan dentro de lo que es esta cultura del hentai. Claro. Y por lo mismo están tan mal vista la palabra otaku allá en Japón, porque siempre lo van a ligar con este tipo de contenido. Claro, como morboso, como lascivo. Entonces por eso no es muy grato decir que eres otaku allá en Japón. Acá en Chile básicamente etiquetas como un desviado. Claro. Es que también hay que recordar que la palabra otaku en Japón tiene una connotación de una persona que es obsesiva por algo, no solamente por el manga anime. Entonces, ¿pueden existir otaku solamente el hentai? Por supuesto que sí. Así como existe el otaku de los trenes, el otaku de los automóviles, de no sé. Entonces, sí, si uno dice que otaku, ya habla de que es un nivel obsesivo por algo. En este caso puede ser del hentai. Y puede tener una biblioteca llena de DVDs, Blu-ray, de películas porno, de estrellas porno, japonesas. Claro. A ese nivel. Y por supuesto, como dice Meli, no es muy bien visto. Yo creo que en ninguna parte del mundo, de hecho, es bien visto en una colección así. Sí, también se representan algunas series como por ejemplo Genshiken, donde básicamente tenemos un club de otakus universitarios donde básicamente como que se juntan para hacer doujinshis, también ir a convenciones que allá son como muy, muy bulladas, donde van a ver cosplay, pero gente que realmente dedica su tiempo a eso, así gran cantidad de tiempo y recursos. Sí. Claro, estos son otakus, pero del manga anime, claramente. No me acuerdo si hacían referencia a ellos a esto de la cultura más erótica, no recuerdo, por lo menos su primera temporada. No, creo que no. Creo que había una segunda y tercera temporada donde, por ejemplo, llegaban más personas, más mujeres al grupo y se ponían a hacer un manga yaoi. Ah, cierto, parece que sí. Sí. También vemos otros casos como, por ejemplo, la animación Wotaku Koi wa Musukashi, donde tenemos... Wotakoi. Donde básicamente tenemos otakus que están en la oficina y tienen que tratar de pasar piola de que son otakus porque los van a mirar feo. Claro. Eso mismo quería preguntarles, porque ¿qué tan mal visto es el otaku común y corriente en la sociedad japonesa? Siendo que la sociedad japonesa uno lo encuentra muy de fuera, extremadamente hipócrita y cínica. No es la primera persona que me dice eso. De hecho, le llaman a algunos la cultura de la apariencia. Exactamente. O sea, ¿cómo vive un japonés en ese sentido común y corriente o pseudo común y corriente, tratando de ocultar sus gustos, siendo un paria de la sociedad? O sea, me imagino que también tiene que ver mucho con la tasa de suicidio japonesa. Claro. Bueno, aparece reflejado en la serie Wakatoi, aparece reflejado un poco en una escena donde a uno de los personajes lo pillan con su ropa de trabajo en una tienda de manga. Y él comenta, no me gusta que me vean con ropa de trabajo acá. Dijo, pero si nadie te va a ver acá. Dijo, no importa, dijo, no quiero que piensen que soy de estas personas como fanáticas que no se pueden esperar a comprar el manga justo cuando salió y que ni siquiera tuvo tiempo, como que se escapó de la oficina para ir a comprar esto. Entonces, claro, por ahí uno se da cuenta un poco como el peso del tema del ser otaku. El peso de lo que puede llegar a ser, así como te voy incluso a juzgar si te veo con tu ropa de trabajo yendo a comprar estas cosas. Increíblemente interesante. Sí, y yo tengo también una duda. Si nosotros tomamos en cuenta los mangas sean de publicación propia o que sean ya de otro tipo de publicación, ¿se tiene como cuantificado cuánto es hentai y cuánto no? No creo que exista esa estadística así como para poder decir, ya, perfecto, del 100% el 70% es hentai. No sé si existe un número así como tal. Depende de la clasificación nomás, yo creo. Cuando se clasifica ya que tiene estas reglas, yo creo Japón debe tener como gente que debe ver, pero la cantidad de anime y contenido que sale es como bien complicado, yo creo. Yo decía, de que se identifique que material impreso. Oye, aquí tenemos a otro japonista más. Tenemos aquí a Rene, que se acaba de integrar a la conversación. Hola, Rene, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí. Recién llegué.
¿Qué te trae por este programa tan pervertido? Es que han habido hartos comentarios de actualmente de la chancharí, de algunas cosas, entonces me di cuenta de que son puras tonteras. Está hablando de las cancelaciones que hemos visto esta semana. Claro, creo que no. Muchos de los personajes están creados para mofa. En este caso, el Pepe Le Vert es mofa de Francia, de la cultura de los franceses. Así fue diseñado y no lo que dice. Bueno, esa ha sido la discusión de la semana, porque que no se ha enseñado, no se ha instruido, y aquí Consuelo yo creo que puede estar de acuerdo como ella historiadora, de que estas son obras audiovisuales sometidas a un contexto histórico determinado, y que estas obras deberían ser analizadas bajo un contexto y ser criticadas, pero yo creo que la censura, como hemos hablado en todo este programa, no debería darse en estas obras, sino que deberían ser instancias de reflexión. Así como creo que lo conversamos, creo, en el episodio anterior, Disney Plus, que pone esta advertencia ante algunas películas que son obras creadas en un cierto periodo, con unas ciertas convenciones sociales, y que deben ser miradas con una visión crítica. Lo mismo que hemos estado hablando aquí del hentai, un poco eso. ¿No es cierto, Consuelo? ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo? No puedo estar más de acuerdo contigo, porque tomémoslo incluso desde un caso más emblemático, por ejemplo, algunos programas que tenía el Pato Donald en los 40, donde hacían burla, claro, donde hacían burlas durante la Segunda Guerra Mundial de Hitler, de los mismos japoneses, con unas imágenes estereotípicas brutales, y claro, se entienden dentro de un contexto de propaganda. Entonces, en ese sentido, no existe la cultura de la cancelación porque se contextualizan. Sin embargo, este mismo ejercicio uno lo podría hacer con estas mismas caricaturas que son más, entre comillas, actuales, pero están dentro de un contexto para evitar la cancelación, porque tomando esa misma lógica deberíamos catalogar al Pato Donald de los 40, porque entrega una imagen de los alemanes, de los japoneses, etcétera, increíblemente prejuiciosa. Sí, racista y xenofóbica incluso. Exacto. Entonces, no puedo estar más de acuerdo. Ahora, hablando de la censura, y volviendo al tema que estábamos hablando aquí del hentai, bueno, como conversamos al inicio, sabemos que el hentai el Japón tiene su estricta censura y que muchos productos no pueden salir al mercado sin haber sido censurados. Pero ahí me extraña por qué se censura estos productos si son para mayores de 8 años, supuestamente. Entonces es como el porno estadounidense que sale sin censura, pero ¿por qué el porno japonés que es para mayores de 18 años va con censura? ¿Cuál es la idea? Además que la censura no digamos que es la gran censura, no deja mucho a la imaginación tampoco. Es sugerente. Claro, bien sugerente. Entonces, ¿por qué? ¿Alguien sabe o se le ocurre? O sea, por lo que yo me he documentado es por las leyes estrictas que hay respecto de la genitalidad. Claro, pero es que hay un punto en que como que la censura es como entre censurar y censurar, es tan poco lo que censura a veces que es como mejor no lo hagamos. Claro. Pero para eso se valen de los requisitos legales. O sea, debe haber un porcentaje de censura en ese sentido. O sea, claro, ahí me deja ver un poco que lo conservadora que es la sociedad japonesa, porque eso yo creo que lo hacen por el pudor y la moralidad, pero ahí uno yo creo que haría la separación entre sociedad japonesa y política japonesa. Sí, por ahí yo creo que va. Sí. Porque los políticos conservadores en Japón son bien fuertes. Exactamente, o sea, actualmente el que está gobernando Japón con el primer ministro es parte del partido japonés conservador. No es el ala liberal de la política japonesa. ¿Tiene algo que ver también los partidos de ultraderecha de Japón? Probablemente. Sí, pero también hay probablemente porque al fin y al cabo ingresan leyes más restrictivas sobre la censura. También hay que recordar la oposición de Japón está ganando puntos por ir en contra de eso, de esa política actual contra la censura. Es como que quieren más liberación aún. Y creo que le ha ido súper bien en ese sentido. Además, si nos ponemos más
nos ponemos más con temas más turbios. Sí, como que han tenido como un alto porcentaje de... Y volvió Meli. Ya. Se ha pegado un rato Meli. No sé. De hecho, yo a ustedes lo escucho súper bien, no sé por qué se lo que está diciendo que si nos ponemos un poco más, nos metemos temas más turbios del Japón, recordar que la pornografía en Japón y el hentai, ¿quiénes financian esto también? Aparte de ser estudios que buscan auspicios bien específicos, está la Yakuza detrás de esto. La Yakuza se sabe que financia mucha de la industria pornográfica japonesa, y a la vez, hablando de la política, la Yakuza se sabe que tiene contactos con ciertos sectores políticos. Entonces, ahí también hay una triangulación que podemos hacer, ya metiéndonos un poco en el mundo más turbio de Japón y de las producciones pornográficas. No tenía idea de eso de los Yakuza. Sí, y además hay que agregar que esto también se maneja dentro de la lógica del mercado, y considerando, por ejemplo, que un país pequeño como Chile es un gran consumidor de hentai, es un tremendo incentivo para que se siga produciendo. O sea, estamos hablando que fuese un fenómeno que sea principalmente en Japón, ok, pero si además le agregamos el hecho que hay otros países, incluso un pequeño y remoto país llamado Chile, que es un gran consumidor, reconocido y gran consumidor de este producto, uno se da cuenta que es algo vendible. Entonces, por ende, se sigue produciendo y en las variantes que a la gente de todo el mundo le guste. ¿Se fijan? Claro. Entonces ahí tiene una lógica bastante interesante. Apoyando, por ejemplo, lo que tú dices, la otra vez estaba leyendo un artículo donde salía que a nivel mundial, respectivamente, el hentai es más solicitado dentro de estas páginas pornográficas. Por el contenido como que me quedé pegado. Claro, a nivel mundial. Aquí estoy leyendo, dice, el artículo 175 del Código Penal de Japón prohíbe la publicación de material moralmente perjudicial, que tal como se interpreta actualmente incluye la exposición de genitales, así que es frecuente ver una barra cubriendo los genitales o ver los genitales borrosos. Antes de 1994, la interpretación de esta ley incluía la prohibición de exponer vello púbico, una norma que se eludía dibujando personajes sin aquello. ¿Cuál es el problema? Que eso después involucró que en países extranjeros dijeran, oye, estos son niños. Claro. Por lo mismo. Y generó problemas en Estados Unidos, en Europa, por las leyes de antipedofilia, que indicaban, oye, estos personajes están sin vello púbico, ergo son infantes. Wow. Claro. Pero no hay que olvidar que todavía está el fenómeno lolicón, y ahí está con intención de mostrar personajes animados con rasgos infantiles. Y ahí hay una línea increíblemente delgada entre lo que es pornografía visual y ya básicamente pedofilia. Y es una cosa que se sigue vendiendo porque se maneja justo al margen de la legalidad, porque aquí no hay niños. Pero hay varios, por ejemplo, anime que están dentro de la carpeta roja de la UNICEF, que están como que los quieren cancelar y han estado peleando para que los saquen. Cierto. Puedo imaginar por qué. Sí. Mira, el fenómeno lolicón es impresionante, ¿eh? A mí me llama mucho la atención que se maneja, cruza una línea muy, muy delgada. Entonces, entre lo que podría ser eventualmente hentai a lo que ya es básicamente pornografía infantil, pero dentro del margen de la legalidad, porque aquí no se está abusando de ningún niño realmente. Pero es una línea increíblemente delgada, porque básicamente uno está alimentando una perversión, porque se sigue consumiendo, ergo porque se sigue vendiendo. Entonces ahí hay un tema increíblemente interesante, digno de análisis en ese sentido. Seba, perdón. Sí, quería hacer una consulta porque igual aquí hemos hablado mucho de distintas variedades de material y, digamos, distintos géneros o subgéneros dentro de esto. Pero quería consultar igual, recordando un poco conversaciones con gente del panel que no se encuentra actualmente, ¿cómo es la situación con las relaciones homoeróticas? Tanto a nivel de pornografía ilustrada como actuada. No sé si en Japón llega a ser incluso más restringido. No sé si será más restringido el hecho de que sea homoerótico. No sé si será en realidad es restringido. No, que yo sepa no.
es más que nada con los animales y con los niños, como una cosa así. Es razonable. De hecho, su normativa está explícitamente escrita que es eso, así, niños y animales. Animales. Pero entonces no me imagino que tenemos homoerótica. De hecho, Esa aquí también. estoy viendo, sí, en la misma fuente que estoy consultando sale algo de lo que está diciendo Meli, dice acá, dice que en el año 48 se hicieron algunas modificaciones a la normativa que regulaba el contenido erótico de las producciones. Entonces aquí hay 2 puntos, dice acá. Citas son estas. No es necesario evitar mostrar el área pública, pero no se debe mostrar ningún detalle que atraiga la atención de las audiencias. No debe haber ninguna particularidad anatómica. Y después el otro dice, los genitales de niños o chicas jóvenes no son censurables, al no ser personas sexualmente maduras. Claro, pero esto del 48 y no se pensaba en la pedofilia. Año 48. Claro. Es un tema así. No se Pero consideraba esa fue que- una reforma, esa fue una modificación para poder generar más contenido erótico de este tipo. Qué horror. Menos mal, Bueno, menos eso- mal eso hay que contextualizarlo en el año 48, porque si apareciera en la actualidad, No, cancelan toda la industria Cuando- fotográfica en Japón. Estaría un poquito funado. Pero, por ejemplo, cuando llegaron muchos animes aquí a Chile y tuvimos este boom de nuestra generación que vio el anime, no hubo como una fiscalización dentro de ese contenido y por eso pudimos ver todo este tipo de cosas como Ranma, como O sea, otras un ejemplo versiones. súper chico podría ser el General Blue en Dragon Ball coqueteándole a un niño. ¿Verdad? En Claro. Dragon Ball. Es que en Chile no hubo una fiscalización con eso. cancelado. También está el Bueno, caso pues de Blue está full sí. cancelado. Pero en el año 97, Japosai, por 98, ejemplo. cuando fue la Japosai polémica también con censurado. cuando fue la polémica con Urotsuki Doji, ahí se confundió erróneamente, que este hentai era una especie de película o secuela de Saint Seiya, Los Caballeros Zodíacos. Y después el mismo diario La Última Noticia, en un titular, salió aclarando, no se trata de Los Caballeros Zodíacos, sino que es otra producción japonesa que se parece en los dibujos, pero no lo es. Y que era grande, casi que era grande, ahí, con el canal que emitía en ese entonces la Saint Seiya. En ese caso, Claro, Chilevisión pero- probablemente. ¿Cómo? Uy, Chilevisión y etcétera TV probablemente en esa época. Sí. Bueno, en ese entonces Chilevisión, porque era más masivo que etcétera en el año 95 al 97. Sí, pues, televisión abierta. Compraba dibujos a bajo presupuesto y los traía nomás, esa era la idea. Evangelion a las Como- 6 de la tarde. Evangelion a las 6 de la tarde. Sí. ¿Quién se puede olvidar de eso? Uno que yo me acuerdo que también causó controversia fue Cobra, que era como un pirata espacial. Que lo mostraron también sin Ay, censura. era tan fome. Esas son las primeras, justamente las primeras uno de los primeros espantos que se dio la televisión chilena con el anime. Que ahí sí que llegaron cartas fuertes a TVN en ese entonces, diciendo cómo se le ocurrió mostrar esta pornografía, o que los dibujos animados no eran acaso para niños. Entonces, ¿cómo ¡Va podemos contra la moral! Claro, y eso fue un golpe fuerte, porque hasta ese entonces toda animación, dibujo animado era para niños. Entonces que apareciera un dibujo como Cobra, que mostraba chicas guapas, semidesnudas, fue como, le movió el piso a la producción animada aquí en Chile. Claro. No se tenía el concepto de animación para adultos en realidad. Para nada. Claro, no se entendía. No, para nada. no, por ningún No, motivo. porque nosotros estábamos acostumbrados de que si nos decían dibujos animados, era, no sé, Hanna-Barbera, Warner Brothers, hablar de Tom y Jerry. Fox Dibujo Bunny. animado era público objetivo en niños. Claro, Claro, más. hasta que de pronto apareció el destape del anime y del manga. Y claro, los Y dibujos hasta- animados también estaban no solo enfocados a eso. los adultos. Y no solo eso, los Simpsons también. Los Simpsons en su momento eran la gran animación para adultos, pero que era posible ver en horario común y corriente, por decirlo así, no Prime. Claro, Pero después de ojo, Video cuando Loco. llegaron los Simpsons, después de Video Loco, como a las 11 de la noche, Sí. cuando Igual recién era- llegaron los Simpsons. igual tenía Lo que a ese mí horario. me Después llamó del la programa- atención que lo que daban temprano era Ren y Stimpy. Y igual tenían como... Ah, Y eso lo daban súper temprano. Ese sí Y es eso que era la versión infantil. Sí, de hecho. Sí, O sea, igual también- infantil. infantil en eso. Pero también se dan de repente Claro. situaciones de cortos o
o animaciones que de repente se daban en situaciones que se veían que eran propias para adultos, no sé, películas, como en vez de los cortos previos de Pixar, quizá una película que ya sea como catalogada para adultos, que tenga animaciones, existían. Que yo sepa, existen animaciones dirigidas a adultos, existen desde hace bastante tiempo, el tema de que no eran masificadas. Claro. Sí, mira, yo cierto en ese sentido, no sé si se acuerdan de una película que era protagonizada por Kim Basinger, que se llamaba Cool World, que era la historia de un ilustrador, justamente, que trataba de vender su cómic a una gran empresa, y este cómic a la larga cobra vida. Y este tipo se mete en la vida de este personaje, que era una chica obviamente muy sensual, muy guapa, y ella la invita a ser parte de esta animación. Y claro, también fue una película que en algún momento fue como, oye, pero son monitos, ¿por qué vemos monitos semidesnudos? Que se supone que son dibujos animados. ¿Cachai? Entonces siempre estuvo esa Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. ¿Cachai? Y digamos que quien engañó a Roger Rabbit era una película enfocada a niños también. No era de corte adulto ni mayores de 18. Bueno, y para qué hablar de Betty Boop, también fue polémica en su tiempo Betty Boop. Claro. Se volvió mucho más atrás. Como la llamada Bombshell. Claro, y que derivó después, tras la Segunda Guerra Mundial, apareció las pin-ups, que eran estas ilustraciones de chicas muy atractivas, sexualizadas, que eran bien bonitas, bien atractivas para las milicias estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Esos típicos calendarios que pegaban en los barcos, los aviones, con estas pin-ups. Exacto. Y que acá en Chile se popularizaron después en las vulcanizaciones. Eso mismo. Que en paz descanse la bomba 4. La bomba 4. Oh, verdad. Qué recuerdo. No había ningún taller mecánico que se apreciase que no tuviese por lo menos una. Todavía la tienen ahí. O si no tener a la fiera ahí con marca de una malta. Claro, sí, verdad. Dulce Palomita, creo que había un cómic por ahí. Uy, Palomita. También. Bueno, ¿para qué hablar de Pepe Antártico? Cierto. No, ese era funable, Pepe Antártico hoy en día, funable. Sí, funado. Completamente. Capaz que salga la campaña después. Claro, van a empezar a desempolvar todos estos cómics y van a empezar a cancelarlos en redes sociales. Claro. Qué terrible. El que me preocupa ahora a mí, de verdad que me preocupa, es Darien, el Tuxedo Mask. A propósito de una escena que te la mostré ayer, Pablo. El Tuxedo Mask le roba un beso a Serena y ella estaba ebria, siendo menor de edad, y él mayor de edad. Y le roba un beso y ella ebria, así a punto de apagar tele, y le roba un beso. Y si vuelven a poner esa escena, se va cancelado. Esas cosas las hemos hablado de repente, que igual parece que hay una diferencia de edad entre las edades de la animación y las edades del manga, parece. De hecho. Es que él estaba en la universidad, estaba en la Universidad de Tokio. Sí, Darien era mayor de edad y Serena parte con 14 años. Claro, y él estaba en la Universidad de Tokio, era Mino, Mateo, Salvador, y después, claro, y ahora se nos va a cancelar. Eso ya es problema de la animación, no del manga, porque el manga lo presentaba como un age gap de no más de 2, 3 años. 3 años, una cosa así, sí. De hecho, él estaba saliendo como del colegio, digamos. Sí, pues de la preparatoria. Me preocupa que se haya cancelado, me preocupa. Oigan, chicos, ya son las 8:02. Tenemos que comenzar a despedir ya esta temporada de Entre Viñetas. ¿Algo con lo que cerrar, queridos japonistas, querido Pablo, querida Consuelo, querida Meli? ¿Cuál sería la reflexión después de este pervertido programa? ¿Qué podríamos decir para salir bien parados de este programa? Que se debe aprender todo, y hay que tener... Yo creo que ya no estamos en la época de la Inquisición como para juzgar tanto las cosas, estamos en una época más libre y más moderna. Las redes sociales dicen lo contrario. Sí. Ahí está la Inquisición ahora, ahí está la Inquisición. Esa es la nueva Inquisición, las redes sociales.
Sí, eso, me apoya Nuevo la auto de fe. Sí, pero ¿cómo nos van a juzgar si tenemos la prueba fidedigna por Pornhub, que somos los grandes consumidores de hentai? Entonces, ¿quién va a lanzar esa primera piedra? Esto es un estudio lo que estamos haciendo, no es hablar por hablar. ¿Quién va a lanzar esa primera piedra? Yo me pregunto. No se diga lo contrario. Mediática, todo en base a evidencia y números. Matemáticas, hijo, matemáticas. Dilo con el gallito. Yo creo que trasladando un poco lo que es el diálogo señorita, un poco a la entre viñetas, las dos palabras importantes son consentimiento y respeto. Sí. Esto es fantasía, no es realidad. Cuando tú ya traspasas la barrera de la realidad y de la fantasía, por favor, para un poco, mal ahí. Hazte ver, literal, hazte ver, terapia, lo que sea. Sal de ahí, amigo, porque si no es un camino de no retorno. Exacto. Ahí tomando las palabras las palabras de Meli y de Keita estoy de acuerdo. Aquí esta semana, con todo este tema de las cancelaciones y de lo que sacó aquí René, dijo hace un rato atrás, yo creo que esa es como la conclusión de todos estos temas que hemos estado hablando. Hay una línea que saber diferenciar entre la fantasía, productos culturales y lo que estamos viendo. Ninguno de estos productos que nombramos acá vienen a incentivar la pedofilia, vienen a incentivar el acoso, la violación, nada, sino que estas son producciones que reflejan su época. El hentai tiene la función de erotizar, de jugar con las fantasías sexuales, del mundo privado de cada uno, pero no enseña a llevarlo a la práctica, por supuesto, a la realidad. Eso nunca por lo menos lo hemos visto. Y tampoco estas producciones animadas que hemos visto que han sido canceladas la semana, tampoco Pepe Le Pew nunca ha enseñado a acostar chicas, sino que era un pobre zorrillo que no encontraba a la chica porque era muy hediondo el pobrecito, y por eso le escapaba a las niñas. Y él no era consciente de eso. Y ojo, y más encima fue todo una bola de nieve que fue creciendo, que es falsa. O sea, ni siquiera Warner Bros. Está cancelando a Pepe Le Pew, ni siquiera es importante Pepe Le Pew. Claro. Es la misma generación de cristal que dice, no, es que me están cancelando mi infancia. Loco, no te están cancelando tu infancia, ni siquiera pescan tu infancia. Tu infancia es irrelevante. Tu infancia es irrelevante. Es la misma que escucha reggaetón. Vive con ella. Ah, sí, pues sí. Eso. Con su palabras finales, reflexión de aquí de nuestra tesista de Magíster. No, claro, que definitivamente podemos atribuirle un poco todo este tema de este o sea, no sé si sobreconsumo, pero este interesante patrón de consumo del hentai se puede atribuir a este gusto inherente que nosotros tenemos por la animación japonesa. Entonces, en ese sentido, tomando eso en cuenta, claro, esta curiosidad inherente del ser humano hay que seguir abordándola de todas maneras y sin culpa, porque sí. Está dentro del margen de la ficción. Y ahí yo creo que el punto más relevante, porque está dentro del margen de la ficción. Y la idea es no cruzar ese margen dentro de las pervenciones que permite la animación. Además, esto juega con algo que es parte de la naturaleza humana, que es el erotismo, que siempre lo ha tenido y desde la prehistoria, desde las culturas que ni siquiera sabían escribir, le hacían culto al erotismo. Así que tampoco podemos negar esto. Es parte intrínseca del ser humano. Exacto, parte intrínseca del ser humano. Exacto. La estética, literal, parte de la estética. Literal nos extinguimos sin eso. Claro. Toda la razón. Y si no nos creen, revisen la Edad Media. Eso es lo que pasa cuando cuando la moral es la que prima. Claro. En parte sí. Queridos, tenemos que comenzar a cerrar. Obviamente queremos agradecer a los japonistas, a Paulo, a Meli, a Consuelo y a nuestro gran amigo René, que hacía mucho rato no los veíamos ahí. Un gusto poder estar contigo también en esta pasada, querido amigo. Igualmente. Tenemos que cerrar y obviamente tenemos que despedirnos con el mensaje y la reflexión que nuestro querido doctor Lorca nos va a dar en este cierre de temporada, porque obviamente tenemos que irnos como corresponde para poder afrontar una nueva temporada ya en abril con todo el power y con todo el morphing time que el doctor nos da. Aquí lo quiero ver, ¿eh? Pongámonos en presencia del doc. Estimado, gracias por asistir al cierre de la cumbre oficial de esta iglesia que hemos creado con emoción, con comunicación y con sentimiento. Hoy se habló de erotismo, hoy se habló de cuerpos, de chispa,
de sueños y realidades que muchas veces están más cerca de lo que uno estima conveniente. El consejo del día de hoy, la reflexión es: conócete, conoce tu cuerpo, ve esas curvas y en cada una de ellas siente la energía que revela. Toma esa energía propia, descubre tu propia sonrisa reflejada en un espejo que de seguro muchas veces no eres capaz de verla. Cierra los ojos y ábrelos nuevamente y piensa en todo lo nuevo que va a venir. Nosotros hemos tomado todo eso como equipo y lo estamos relacionando para la futura temporada que va a venir, para ser siempre más que solo cómic, ligado a la realidad, a la fantasía, a dejar de soñar. Qué tremendo. Palabra de Paulo. Palabra del Doc. Palabra de Doc. Querido equipo, resto de equipo, querido Seba, querido Lotso, querido Keita, ¿algo con lo que cerrar, chicos? Oh, sí. Yo tengo algo para todos ustedes. No se despeguen, porque el que no estemos saliendo al aire no significa que no hayamos olvidado de ustedes. De hecho, la pega sigue y hay muchas más sorpresas, bastantes más de hecho. Pero lo que sí les voy a adelantar es que ya estoy haciendo la tarea y mañana se viene una nueva reseña. Maravilloso. El legado de la bestia, para todo fan de Maiden. Aguante, loco. Aguante. Querido Seba, ¿algo con lo que enviarnos a la nueva temporada? Dos cosas. Una es, básicamente, tomando en cuenta este tema, que si bien tenemos, nuestra mente hace muchas cosas, crea muchas realidades, muchas situaciones que se escapan de nuestra realidad, tenemos que tener claro cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer y cuál es la motivación real de esto. Que varias veces a nosotros nos gusta disfrutar distintas situaciones, distintas realidades que se escapan de lo que podemos hacer, pero también que nos motivan, que de repente varias veces nos dejan algo cada una de estas historias. Hay que ver que nosotros tenemos gustos, tenemos preferencias diferentes, y eso es de cada uno en nuestras distintas etapas. No solamente cuando seamos pequeños, cuando seamos grandes vamos a estar expuestos a este tipo de cosas que nos van a dejar marcas, y eso hay que tenerlo claro. Y también decir de que a mí me ha encantado esta temporada, que ha sido la primera para mí. Me ha encantado todo lo que ha significado entre viñetas, y en verdad me encanta la idea de decir que próximamente vamos a tener una nueva temporada recargados con muchas más ideas y muchas más cosas para compartir con toda la gente. Maravilloso. Así es. Es la primera temporada de Seba. Para nosotros con Lotso ya es nuestra tercera, si no me equivoco, Lotso. Tercera temporada. Estamos preparando la cuarta. Y se viene una cuarta temporada así con todo lo que la cultura pop amerita que nosotros tratemos. Querido Keita. En honor de mi internet y de mi señal, solamente desearles un muy buen viernes, unas excelentes 2 semanitas de descanso para todos los que somos parte de Entre Viñetas. Y nos estaremos viendo en esas próximas 2 semanas, porque la pega no descansa y va a haber muchas sorpresas, así que espérenlas. Así es. Oye, y un fuerte abrazo también a quienes no pudieron estar en el capítulo de hoy día, a Nacho, obviamente a la Connie, obviamente también a Nicole, que no pudieron estar el día de hoy conectados con nosotros, pero sabemos que de una u otra forma nos han ido acompañando y que son también parte de este nuevo staff que el año pasado comenzó a trabajar en esta tercera temporada y que seguimos trabajando para ustedes en una cuarta y quizá en una quinta, y de ahí en adelante vamos a seguir trabajando con el Entre Viñetas. Gracias a Radio Hoy, obviamente, también por el espacio, y a toda la gente que nos sintoniza en Radio Hoy y a todos los que nos sintonizan en Zapping TV en Canal 131, espérense, porque desde abril viene la cuarta temporada de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Chau.